mejor se entiende cuando uno empieza tal vez a ver visualmente, ¿no? Que les digo, aquí les presento más o menos, se puede ver de lo lejos, por ejemplo, la resistencia que se presenta en una curvatura, ¿no? Acá no podemos pensar que la locomotora vaya a una velocidad constante. Sí, de por sí, de que tiene que haber una disminución de la velocidad, va a haber un contacto en el hilo inferior, en especial de la llanta, va a haber una fricción en la parte inferior, que después lo vamos a ver, ¿no? Entonces, eso se tiene que vencer, ¿no? Se puede ver claramente con el video de que en la curvatura es lógico de que se tiene que disminuir la velocidad. Para este caso se tendría que pensar un red de curvatura para este tipo de casos. Está a la vista de que se tiene que vencer esa resistencia por efecto de la curvatura. Ya. Se puede observar ya de que va a haber un contacto directo con la riel y con la llanta de la locomotora y de los vagones, en esas tres partes. Entonces, eso va a producir a que la velocidad disminuya, a que se presente la fricción. La fricción, por si acaso, está con la riel. Acá se puede ver, ¿no?, el contacto. De por sí hay una fuerza a la que nosotros tenemos que considerarla y vencerla en la etapa de inicio del movimiento, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son las influencias para este tipo de casos que hemos visto? Primero, de que hay un coeficiente de fricción. Por aparte de que se tiene que considerar el peso de la locomotora en especial, ¿no? Porque con eso es que se realiza el diseño. En función a una resistencia R que está con relación al eje y a la longitud y paralela a la línea del tren. Para esto se tiene que considerar una fuerza con relación a la que se va a oponer por efecto de esta fricción, con relación al sentido del movimiento. Ahora, ya hemos indicado de que la influencia que tiene el rozamiento. Para esto, por lo menos, nosotros podemos, de alguna manera, tal vez ayudar el efecto de la fricción que se podría presentar internamente en la rueda de la llanta. Pero muy difícilmente ya el contacto con la riel y la llanta. En el caso de la llanta del tren, entonces se podría lubricar. Entonces, de esa manera es que nosotros podríamos, de alguna manera, controlar el rozamiento interno que podría haber. Simplemente esto entonces es lubricarlo internamente y de esa manera también ayudamos a mucho. Porque también es un aspecto bastante importante. Hay muchas veces con este tipo de actividad que nos ayuda mucho para que, bueno, para que pongamos por lo menos en condiciones nuestro locomotor, ¿no? Entonces se tiene que considerar ese tipo de... Y miren, cuando está funcionando internamente, entonces hay un desplazamiento normal. Ya, ahora, ¿qué es lo que sucede cuando las velocidades van encima de los 100 kilómetros por hora? Entonces, hay otro tipo de distancia que se tiene que considerar. Y peor todavía, es bastante peligroso. En la parte de señalización lo vamos a tal vez a marcar en más, de que el asunto de la señalización es bastante importante. Ya, bueno, a lo que estamos tocando. Entonces, hay una resistencia aerodinámica que se tiene que considerar. Yo creo que de por sí esta imagen que les voy a presentar lo va a explicar todo. ¿Notan? No sé si alguno de ustedes alguna vez, me ha pasado a mí cuando estaba en motor, han ido al lado de una flota o han ido tal vez al lado de un camión bastante grande. Hay una atracción que te empieza a succionar, ¿no? Pero eso es al lado, pero en el sentido del eje de la línea. Entonces hay una fuerza que, primero, de que rompe el viento o el aire, ¿ya? Y eso es lo que se tiene que considerar, pero para trenes por mayores a los 100 kilómetros por hora, que no creo que tengamos ese tipo de casos en Bolivia, pero este tipo de resistencia se tiene que vencer. Ahora, aquí les voy a presentar algunas relaciones ya bastante usadas
y todavía aceptadas. Pero hay otras relaciones que a ver si el grupo que va a presentar le podría mostrar, ¿no? Que está en función al tipo de locomotora y al tipo de vagón que va a considerarse. ¿Qué les digo? Para este caso, mejor tenemos que conocer el peso de la locomotora, el área transversal de la locomotora y la velocidad de régimen que se tiene que determinar, que después lo vamos a realizar. De la misma manera, con la resistencia de la locomotora también se tiene que considerar la resistencia del vagón, que considera el peso del vagón, que considera la velocidad de régimen, ¿ya? Que considera el área transversal del vagón. Y justamente lo que se trata de que en los dos casos, tanto de la locomotora y del vagón, de que por lo menos nos permita que haya un movimiento considerando algunos asuntos de resistencia dinámica, alguna resistencia de fricción y de dolor en la parte inferior. Entonces son esas dos relaciones que nos presenta David Jr., que a la práctica se utiliza mucho, pero no son las únicas por si acaso, ¿no? Entonces, cuando se determina la resistencia longitudinal, entonces tiene que hacer en los dos casos, para la locomotora y para el vagón. Y para esto se tiene que conocer sus características del vagón y de la locomotora. Ahora, también se tiene que considerar el peso total de los vagones. ¿Cuántos vagones se va a considerar? ¿No? Entonces, si se realiza el análisis para un vagón, entonces simplemente es multiplicarlo por la cantidad de vagones que se va a considerar, que vamos a tomar en cuenta. De esta parte nosotros vamos a tener el peso total de los vagones, el peso, y por otra parte vamos a tener el peso total de la locomotora, que es más sencillo todavía, porque no son tanto como los vagones. Entonces, para este caso, cuando nosotros determinemos la resistencia del vagón, considere la resistencia del vagón, incluido el peso total de los vagones. Y para la resistencia de la locomotora, también considere la resistencia de la locomotora, ya, con relación al peso de la locomotora total a que va a considerarse. Ahora, hay una resistencia por agente lógico, de que si hacemos este tipo de diagrama de cuerpo libre, ya es posible descomponerlo en los dos ejes. Pero como la gradiente es bastante pequeña, bueno, la gradiente en una vía física tiene que ser bastante pequeña. No puede ser en porcentaje, sino en por mil. Entonces, este punto se tiene que controlar, pero con relación a la gradiente máxima. Por ejemplo, AREMA nos permite que hagamos hasta más o menos, si no creo, con punto 20 por mil. ¿Ya? Pero también mucho depende de la velocidad que nos estemos considerando. Entonces, hay una resistencia debido a la gradiente, pero esta resistencia en vías férreas tiene que ser mínima, lo más mínimo que se pueda. Lo que yo de verdad valoraba era la línea que teníamos desde La Paz hasta Viacha. Había una gradiente bastante importante. No funciona, de que pienso de que iba con todas las relaciones de fórmulas o los reglamentos que tenemos en el mundo, pero funcionaba. Ahora en la línea roja, entonces prácticamente ya la línea de transporte que se tenía desde La Paz hasta Viacha ya ahora no lo hay, ¿no? Pero imagínense de que es posible realizar este tipo de casos, pero eran casos bastante especiales, porque venía justamente desde los que conocen La Paz, ¿no? Desde la parte inferior de La Paz, más o menos de la parte norte de La Paz, hasta el alto, imagínense. Hay una altura bastante importante que se tiene que considerar. Y la velocidad, yo recuerdo, en ese momento, o alguien me explicó que más o menos iba más o menos a 5 kilómetros por hora, porque no podía ir más. Si no, tenía los problemas de descarrilamiento. Ya. Con relación a la gradiente, tenemos otra relación que es bastante sencilla en su interpretación, ¿ya? Simplemente considera las cargas primero de la locomotora con relación a las cargas del vagón, del total, ¿no? Y simplemente con relación a la gradiente misma. Pero aquí hay que tener bastante cuidado de que las gradientes nosotros tenemos que ser de acuerdo a lo que está en el reglamento. Y no es en porcentaje, sino que es en por mil. Y también hay otra razón, de que como son tan pequeños este tipo de gradientes que se tiene que considerar una vía férrea, entonces la descomposición con relación al seno y la tangente teóricamente tiene que ser muy similar a estos. Creo que mejor veamos el video. Este es negativo, ¿no?
Y lógico de que tiene que haber una disminución de velocidad. O puede ser también positivo, o puede ser negativo. Entonces hay una disminución. Si uno se más, el otro se menos, y tal vez para controlar la velocidad de seguimiento se podría pensar tal vez que hay un tipo de frenado. Entonces, si es tipo de frenado, entonces va a haber una fricción directa con la hiel. Es otro punto que también tendríamos que considerar. Ahora, con relación a la curvatura, hay una relación muy conocida, más se lo ha puesto en boga de los años 60 y en la actualidad todavía se lo maneja. Justamente es el de Desdovitz, que considera el radio de curvatura y el ancho de trocha. Nada más. Y hay un factor de 500 que es más conservador, más o menos da una relación de un radio de curvatura de 1 a 1 de 500 metros, pero es bien utilizado. Entonces, esta distancia no sirve para determinar el azul de todas las otras resistencias. Porque, ¿qué es lo que sucede? Vean, y creo que esto ya lo presenté anteriormente, pero de una manera general de este video, ya hay una resistencia que debemos vencer. Y está en función del radio de curvatura y en función del ancho de trocha. Esta resistencia directamente nosotros consideramos con relación al peso total de la locomotora y por aparte el peso total de los vagones. Y ahí podemos sacar el valor de ese tipo de resistencia, con relación a los desniveles que se podría ver en esos dos puntos. No sé si tengo algún video que quisiera buscar, es de este caso. La configuración para mencionar de las durmientes, tiene una inclinación de 1 a 20. Está esto normalizado. Cuando tenemos las durmientes de hormigón, inclusive ya está incrustados estos. Aparte de esto, hay que tiene que ver el efecto del icono, que es este. Porque si nosotros vayamos a considerar tal como está en este lado izquierdo, ¿ya? Seguro estoy que va a haber un deslizamiento. Mejor es que hagamos, de acuerdo a que está esta relación y recomendación que tenemos en la norma. Primero, de que tiene que haber una red bastante pequeña en la base, el patín, y en el contacto que se tenga entre la llanta y el hongo de la hiel. Son dos cosas, ¿ya? Pero si hiciéramos tal como este caso primitivo, directamente eso se tendería a descarrilarse. Más dato busco el video, se lo tengo por ahí, ¿ya? Entonces hay el famoso icono que nos funciona muy bien y este caso que sí tenemos que cambiar. Ahora, notan ustedes en las curvaturas el hilo inferior siempre va a tener contacto con el hongo. Entonces, de por sí, esto va a empezar el proceso de desgaste por efecto de la fricción. Para esto se recomienda que tiene que haber un mantenimiento rutinario periódico. Lo más probable es que el hilo inferior esté con mayor desgaste, pero son límites permisibles que tenemos en la norma, puede ser de 6 hasta 10 milímetros. Si fueran a los 10 milímetros, entonces prácticamente se tendría que reemplazar este ziel, ¿no? Se tendría que reemplazar. Por aparte, acá se puede ver en el hilo superior de que no tiene contacto. No tiene contacto. Entonces, es menos probable que se desgaste con relación a esto. Pero esta forma cónica que tiene en los dos sentidos es muy importante. Es un principio básico del eje del centro de masa de una vía férrea. Es muy básico. No sé si tengo acá. A ver si más rato, por favor, vamos a buscar un video de este, del famoso icono. Ya, por efecto de la inercia, para su determinación es bastante complejo, muy complejo, porque hay diferentes tipos de factores que se tienen que considerar. Y entonces, mejor tal vez es adoptar algún tipo de casos. Por ejemplo, si tenemos un tren de carga, adoptar entre 2 y 3. Si tenemos un tren de pasajeros larga distancia, de 5 a 6. Aquí adoptamos. Y si fuera trenes suburbanos y pasajeros y demás, ¿no? Entonces, hay valores que nosotros podemos adoptar. Para su determinación, repito, que es tiene muchas condiciones de control que se tiene que considerar.
Y esto considera el peso de la locomotora y considera el peso de todos los vagones que vaya a haber. Y con esta resistencia simplemente podemos determinar ese tipo de resistencia. Aquí que tenemos, a ver. Bueno, el principio de inercia, ¿no? El principio de inercia. ¿Qué sucede si frenan de golpe? ¿Qué sucede si acelera de golpe? ¿Se dan cuenta? Entonces hay una inercia que se tiene que considerar. Ese tipo de acople, entonces, inclusive hay algún tipo de casos que podríamos disminuir la inercia. Se puede disminuir. Bueno, lógico de que estamos dentro del campo dinámico, ¿ya? Eso, discutirlo. Mayor masa lógica, mayor inercia. Yo creo que de por sí se ha explicado con esta presentación de video. Repito, mejor es de que nosotros adoptemos la resistencia que indica la norma. Para su determinación es bastante complejo. Hay mucha condición de contorno que tendríamos que pensar. Ahora, es bastante sencillo. Si tenemos para tren de carga, miren, tren de carga de 2 a 3, tal vez 2.5, pero 2 hemos adoptado acá, adoptamos 2. Este es el talón de Aquiles que tenemos. Y la carga, bueno, es otra cosa. Después empezamos y determinamos que hay una resistencia de 2.458 para este tipo de caso. Y algunas otras recomendaciones con relación a la adherencia que se presenta. Esto es muy complejo también. Hay muchos fabricantes de llantas, de rieles y rieles, inclusive que inclusive nos da algún tipo de parámetro. Pero al final llega a ser parámetro, ¿no? Por ejemplo, aquí que dice, lógico que el asunto de lluvia, el asunto de nieve, el asunto de calor y demás influye en la adherencia, ¿no? En la lluvia, lógico que va a ser casi como un patín. Entonces, hay algunas recomendaciones que tenemos. Puede ser para cuando esté mojado el riel, podemos adoptarnos casi de punto 20, casi punto 19. Podemos adoptarnos y una velocidad de régimen de 40 kilómetros. Y cuando esté seco, yo pienso que debe ser en el desierto, entonces tenemos otro tipo de condiciones que nosotros tenemos que considerar. Ahora, con relación a la velocidad y la adherencia, ya, aquí hay un factor bastante interesante para analizarlo, justamente es la potencia. Y la potencia, primero de que tiene que considerar la velocidad de régimen, tiene que considerar el coeficiente de fricción, tiene que considerar el peso, en este caso, de la locomotora, y hay algunas relaciones que les presento, pero no son las únicas. ¿Ya? Es posible determinar entonces la potencia máxima de la locomotora. Es posible determinarlo. Estas adherencias que presentamos acá son algunos tipos de adherencias de los fabricantes que nos recomiendan. Repito, son recomendaciones al final, que considera una coeficiente de fricción inicial. Y esto es bien complicado de determinar. ¿Cómo podemos determinar un coeficiente de fricción inicial? Es bien complicado. Tal vez adoptar sería lo más práctico, ¿no? Y la velocidad de régimen. En todo caso, siempre está la velocidad de régimen y el diámetro de la llanta. Por ejemplo, tenemos algunas recomendaciones de algunos fabricantes, por ejemplo, Nussbaum, Parodi. Estos, repito, son recomendaciones que nos presentan. Nos sirven al final para determinar este tipo de coeficientes. Y tenemos otros más. Y todavía esto está en función del radio de curvatura que aquí se presenta. Acá está con una anchométrica que normalmente tenemos en nuestro país. Y acá con radio, con vía anchométrica, con radio menor a los 500, bueno, con radio de curvatura menor a 500 metros. Entonces,
nos presenta algunas relaciones para determinar el coeficiente de fricción. Pero repito, esto simplemente es una recomendación que tenemos porque hay otros condición de contorno, inclusive de que no es tan sencillo, les digo, no es tan sencillo. Y hay otros más, ¿no? Hay otros más. Esto es lo que tenemos que evitar. Debe haber aquí mucha carga, pero el que está manipulando la locomotora debería pararlo, porque está desgastando el hongo. Simplemente le está dañando el hongo de la riel y eso no es bueno. Está tiene una fricción bastante sobreexagerada. Ya, y algunos otros tipos de relaciones que tenemos, pero son muchos, son muchos. Acá tenemos entonces, en resumen, las resistencias horizontales con relación a la resistencia del vagón de la locomotora, la resistencia de la gradiente, de la curvatura, de la inercia y de la adherencia, ¿no? Es un resumen de todo lo que hemos visto. Ya, después de que nosotros ya tengamos, ya, y en función de la carga, en función de la velocidad, en función de la resistencia, de las cuatro resistencias básicas, es posible que nosotros determinemos la velocidad del régimen. Y esta justamente se presenta con relación al esfuerzo máximo y con relación a la adherencia total que se vaya a tener. Y la resistencia de los cuatro casos básicos que hemos nombrado: longitudinal, gradiente, inercia y ¿no? Longitudinal, ¿ya? El de curvatura, el de gradiente de inercia. Entonces, es posible que nosotros determinemos de una manera óptima esta velocidad del régimen. De esa manera nosotros vamos a saber de que qué velocidad va a tener o qué velocidad máximo o de régimen se va a permitir nuestra vía férrea. Y si nosotros quisiéramos, por decir, mayores a 100 kilómetros por hora, entonces, aunque no le guste, se tiene que disminuir la carga. Y se tiene que tenemos que evitar también el efecto de las curvas, tenemos que evitar las gradientes. No sé si sabían, hace 5 o 6 años atrás se ha inaugurado en Japón el tren bala, si no me equivoco, pero va a 600 kilómetros por hora. Pero por lo que leí, tiene una gradiente casi recta, el curvatura prácticamente no lo tiene, no lo tiene, ¿no? Entonces, de esa manera es que ha podido lograr esa velocidad. Porque si no fuera eso, entonces difícilmente que podamos tener una velocidad de régimen acorde a lo que nosotros consideremos. Es bien complicado. En nuestra zona, en la zona occidental, hay muchas montañas y demás, entonces no nos podemos escapar de las gradientes y no nos podemos escapar de las curvaturas. De acuerdo a los estudios que se tiene, inclusive yo tengo una memoria de cálculo en el bioceánico y también la parte dentro de la velocidad que se ha considerado en el diseño de este tramo, más o menos en nuestro medio se recomienda que debe haber máximo hasta 70 kilómetros por hora. Y como promedio hasta más o menos 60 kilómetros por hora, no más, ¿no? Si fuera un lugar llano y si fuera un lugar de que tal vez directo, entonces sería el asunto diferente, ¿no? Pero tenemos que entrar a velocidades ya mayores a los 100 kilómetros por hora. Entonces, tiene más importancia el asunto de los gradientes, el asunto de las curvaturas y si es que nosotros queremos adquirir mayor velocidad. Entonces, en resumen, de que está en función de la resistencia, de las cuatro resistencias básicas, ¿no? Y del esfuerzo máximo que podría haber entre esos dos. Y es posible determinar entonces la velocidad del régimen con relación a la resistencia de la adherencia que se presenta. ¿Y a qué se refiere aquí velocidad crítica? ¿Y a qué se refiere velocidad de régimen? Y creo que esto se le puede decir
tal vez con diagrama bastante claro, ¿no? Primero, de que nosotros tenemos una velocidad de régimen crítica, no podemos superar a estas. Al menos el de crítico, porque si no podemos tener, de acuerdo a la fotografía, un desplazamiento. Entonces, hay una velocidad máxima que nosotros tenemos que pensar. La velocidad de régimen más utilizado es para el diseño geométrico de la plataforma. Ahora, tenemos algún tipo de relaciones, no son los únicos, hay muchas relaciones para determinar ya el peso total de la arcilla, en función de la velocidad de régimen, en función del peso, con relación solamente a un eje, porque son dos ejes que vamos a considerar, ¿no? Son algunas recomendaciones que les presento acá. Por ejemplo, esto es de acuerdo a la relación del profesor Chanoisian, creo que es, no sé si pronuncié bien, ¿ya? Y con esta relación nosotros podemos determinar el peso de la arcilla, peso lineal de la arcilla, con relación a un metro lineal. Pero no son las únicas, hay más, ¿no? Pero si solamente nosotros consideramos esta relación del profesor Shantz y esto considera la velocidad de régimen y considera el peso solamente con relación a un eje, es que se puede conocer determinar el peso lineal de la arcilla, que de acuerdo a estos datos que yo me he adoptado, más o menos redondeado sería 46 kilogramos sobre metro lineal. De acá vamos a los fabricantes que tenemos y solamente tendríamos que tener igual o mayor a esto. Si vamos, era de nosotros 45,91. Aquí tenemos 49, sí, esto me sirve. Entonces puedo utilizar este tipo de perfil, el tipo de perfil 100 ARA B. ¿Ya? Entonces, en función al fabricante que nos podemos conocer el tipo de riel transversal que vamos a utilizar en nuestra vía férrea. Es así de sencillo. La potencia de la locomotora considera justamente la fuerza de esfuerzo máximo que vamos a considerar, considera la velocidad del régimen, y este es un factor de conversión para la potencia, ¿no? El coeficiente de fricción sí se tiene que, de adherencia sí tenemos que tener, como les dije, de que no es tan sencillo determinarlo, ¿no? Sí se tiene que conocer. Y la potencia es bastante sencilla para su determinación. Si no lo hacemos el día viernes, no creo mañana, entonces voy a pasar al Classroom un ejercicio de este caso. Eso lo vamos a hacer juntos. Ahora, con relación al tipo de locomotora, hay diferentes tipos de fabricantes que vamos a tener en el mercado. En nuestro medio es más utilizado con tracción a diésel, ¿ya? Puede ser mixto o puede ser eléctrico. Y sus características de estas de conocer. En estos vamos a tener el peso del locomotor, la sección transversal, de tantos, el coeficiente de fricción inicial que vamos a considerar, y hay otros aspectos más que lo tengo el fabricante. Ya esto creo que hemos explicado. Esto es para determinar el esfuerzo de tracción neto, que considera la asistencia por efecto de la adherencia, la asistencia del locomotor, la asistencia de los vagones. De esa manera es que podemos determinar el esfuerzo de tractivo neto de una locomotora. Y la capacidad de arrastre. ¿Cuánto nosotros podemos arrastrar? ¿Cuánto se podría arrastrar? ¿No? Y está en función justamente del esfuerzo de tracción neto, ¿ya? Y con relación a la asistencia del vagón y la asistencia del gradient. ¿Cuánto puede arrastrar? Y evitar esto. Creo que hay una fricción. Bueno, esto es más para controlar la fricción que se tiene. Creo que aquí lo que veo y observo de que está en una velocidad por lo menos recomendable. Se tiene que evitar siempre la fricción que pudiera haber. Entonces, acá hay una capacidad de desastre, la que va a poder soportar la locomotora, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Si nosotros vamos a querer determinar y que sea, ¿qué les digo? Va a transportar mineral o pasajeros y demás, entonces se tiene que saber qué capacidad de desastre va a tener. Y repito, la fricción excesiva sí se tiene que evitar.
Este dispositivo que se tiene justamente es para ayudarse de que su coeficiente de fricción tal vez sea casi nulo, ¿ya? Adelantaremos la... Nada más. Ahora, si no es el día viernes, porque mañana quiero hacer otro tema, voy a hacer unos ejercicios en clases. Yo creo que va a ser el día viernes, creo. Este, o si es que no hago los ejemplos, entonces yo voy a proporcionar a la plataforma del Classroom. A los que van a presentar este tema, yo lo único que puedo sugerir de que presentemos otro tipo de relaciones en las determinaciones de las resistencias, las cuatro resistencias básicas, porque hay otras más. Entonces ahí tal vez podríamos avanzar y hacer un ejemplo tal vez más completo del que yo voy a presentar. No sé si hay alguna consulta al curso o alguna recomendación. Eh, para el 31 prácticamente falta 8 días. Entonces, con el primer grupo, me gustaría que hoy día avancemos en algo. Yo sé que han debido traer sus presentaciones. Y con el grupo 2 es el 6 de abril. Y justo